Hola, muy buena noche, tengan todos ustedes. Mi nombre es Eder de la librería cristiana Sola Gracia y para mí es un gusto que hoy nos acompañe nuevamente en esta serie de charlas que hemos titulado Entre Amigos. Y básicamente este concepto de Facebook Live consiste en invitar a diferentes hermanos de diferentes partes de América para charlar con ellos referente a diferentes temas relacionados con el cristianismo, relacionados con libros que ellos han escrito o sobre temas de la actualidad. Gracias a Dios ha sido un tiempo, unos meses muy buenos, muy fructíferos, en los que hemos tenido bastantes invitados y en los que muchos hermanos pues se han integrado a las transmisiones, han compartido y pues bueno, esperamos que estos programas sean de bendición para ustedes. Tenemos el propósito de edificar el cuerpo de Cristo no tan solo con material plasmado en libros o contenidos en libros que sean de edificación y crecimiento para el cuerpo de Cristo, sino también utilizar las redes sociales, utilizar las diferentes medios que el Señor nos permite tener hoy en día y así propagar pues la sana doctrina. Y bueno, les voy a pedir de favor que compartan la transmisión, compartan esta transmisión y para que más hermanos conozcan el tema que hoy vamos a estar hablando, para que más hermanos se integren y les voy a pedir de favor que nos escriban de dónde nos están siguiendo, de dónde nos observan. Y bueno, voy a compartirlo desde mis redes sociales. Así es, denme unos segunditos. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es nuestro hermano Mario Celi. Hermano Mario, buena noche. Buenas noches, hermano Eder. Qué placer de nuevo estar acá con usted y a través de su librería y todo lo que usted está haciendo para nuestros hermanos y amigos en donde quiera nos están viendo y escuchando. Es un gusto de verdad de nuevo poder compartir con todos ustedes. Pues gracias a Dios, hermano, hoy vamos a estar hablando de un tema que en teoría, podríamos decir que no es tan conocido, pero me llevé una sorpresa en estos días que estuve investigando referente a la cienciología, que es el tema de hoy, y en Puebla me llevé una sorpresísima, que desde el 2008, perdón, 2008, 2010, se ha tratado de introducir libros de texto a través de la Secretaría de Educación Pública de Cienciología. Pero hermano, ¿qué es la cienciología? Bueno, cienciología es un término moderno de una secta que nace en 1954 en los Estados Unidos con el señor Ronald Hubbard, un escritor de ciencia ficción. Pero el término inicial de cienciología es dianética. Es una palabra que viene del griego dia, que significa a través de, y nous, a través de la mente. Y esencialmente el señor Ronald Hubbard, el organizador de esta, porque es una psicoterapia occidental mezclada con budismo, la religión budista de India a 450 años antes de Cristo. Y entonces cienciología es un nombre sinónimo para dianética y la idea es, o en su etimología más sencilla, Hubbard decía que era lo que el alma le hace al cuerpo. Entonces las malas emociones, los malos sentimientos, todo lo que tenía que ver o tiene que ver con la parte espiritual del ser humano que no está correctamente alineada con la vida corporal. Entonces, por ejemplo, el miedo, el temor, la angustia,
el miedo a la muerte. Él asoció que estas malas emociones afectan al organismo físico, al cuerpo, y lo enferman. Entonces, la dianética trata es de erradicar de la mente lo que ellos llaman engramas, es como decir en términos cristianos, hablar del pecado, ¿no? Pero para la cienciología no existe el pecado, sino solo problemas mentales y psicológicos. Y está cogiendo bastante, está agarrando mucho vuelo, mucha popularidad en varios países. Aquí en Colombia, por ejemplo, es muy fuerte. Y en los Estados Unidos, donde nace, claro que mucho más. Tiene actores de primera línea como John Travolta y estos otros actores como Tom Cruise, Linda Evans, muchos actores de Hollywood, sobre todo, están inmersos en la cienciología de hoy. De hecho, me pareció muy, bueno, el nombre de cienciología y dianética, muy interesante porque lo expresa a través de la portada del libro, La Cienciología, que, bueno, usted escribe y pone a dos rostros humanos con aparatos en la mente, ¿no? Supongo que haciendo referencia precisamente de la lectura a través de la mente. Y hermano, y algo que leía referente a lo que pasaba en Puebla, o pasó, es que eh, tomaron libros de texto para que en las escuelas, en los niveles, aquí en México los llamamos quinto, sexto de primaria y secundaria, empezaran a introducirse estos materiales como herramienta para estimular a los chicos pues, a ser mejores personas. Esto, ¿Esto qué tiene que ver con el Evangelio o cuál sería el análisis bíblico, como lo subtitula en su libro, y reformado referente a esto? Bueno, Eder, muy interesante e importante tu pregunta. Mire, en realidad ellos están entrando a todos los países de América Latina y más o menos, esencialmente hay que decir, la cienciología es un gran negocio, muy lucrativo, más o menos tienen 250 millones de dólares de ganancias al año y ellos entran a las universidades, a los colegios y ofrecen prácticamente la salvación más grande para el ser humano es a través de la cienciología. Y básicamente lo que ellos hacen es por medio de sus libros, hay un libro muy famoso que es el libro de la felicidad y también el libro de Dianética que escribiera Ronald Hubbard. Entonces, pueden penetrar muy fácil a la sociedad, a los colegios, universidades, empresas, y de hecho lo hacen con mucha frecuencia. Debo decir a manera de paréntesis que, pues, como usted ya también lo anotó, en México quizás no sea muy conocida la cienciología, pero nos serviría para eh, prepararnos desde un punto de vista apologético, prepararnos a modo de tener un conocimiento anticipado de qué es para que cuando se presente este tipo de secta en tu país, en las grandes ciudades o pueblos, en cualquier estado de México, los cristianos ya entiendan de qué se trata. Y la verdad, como decimos en español, que soldado prevenido no muere en guerra. Yo puedo decirte, Eder, que he visto a cristianos evangélicos que habiendo abandonado la fe cristiana, han llegado a creer más en la cienciología, porque esta secta vende a veces la idea de que es cristianismo también y no tiene nada de cristianismo. Debo decirte de una vez por todas que se trata es de, como dije antes, una mezcla de psicoterapia junguiana o freudiana con budismo e hinduismo. O sea que la cienciología o dianética tiene una deuda muy grande con las religiones orientales. Y eso fue lo que hizo Ronald Hubbard al principio, revolver estas dos cosas y vendió esa idea como
la panacea más grande para curar las neurosis, el miedo, el temor, las angustias que podemos sentir los seres humanos y esencialmente vende una idea aparentemente cristiana, pero no tiene nada de cristianismo en absoluto. Algo, mucho misticismo, mucho de la nueva era, ¿no, hermano? Ah, sí, totalmente. Algo que me llama mucho la atención pues, del creador de este movimiento, de esta secta, es precisamente que él era un escritor de ciencia ficción, ¿es correcto, hermano? Sí, mira, Ronald Hubbard en 1954 lanzó su libro, el cual en Estados Unidos fue un boom. Él era un escritor de ciencia ficción y llegó a decepcionarse de lo que él escribía y él tuvo una idea genial. Él dijo que la mejor forma de volverse rico, hacerse rico, era creando una religión y creó cienciología. A los 6 años ya ese hombre era millonario porque en los Estados Unidos que abandonaron el Evangelio, abandonaron la Biblia como fuente de autoridad y revelación de Dios, como estuvimos viendo en un anterior programa, este hombre vendió la idea como algo científico, como algo que en verdad funcionaba para sanar los temores, los miedos de las personas y librarse también de muchos problemas que el ser humano tiene por naturaleza en el pecado. Y era un escritor de ciencia ficción y a él le funcionó mucho crear cienciología o dianética. A los 6 años ya era más que millonario porque vendía el instrumento que tú mostraste en el libro, en la portada. Ese aparato se llama el electropsicómetro. En los Estados Unidos vale $7,000. Cuesta $7,000 y es aparentemente el aparato que conduce a la vida eterna, a los que se someten a las auditaciones u orientaciones que hacen los cienciólogos. Entonces, total que es una secta que produce Un mucho, negociazo, mucho dinero. un negociazo. Un negociazo redondo. Hermano, pero bueno, a mí me cuesta trabajo creer que hoy en día gente piense que este aparato puede, puede llevarlos a eso, ¿no? A un estado de mejoría, a un estado en el cual, pues, ciertos pesares o ciertas incomodidades, por darles algún nombre, cesen. ¿Por qué cree, hermano, que sea esto? En alguna parte de su libro, de hecho, hace referencia usted a ciertas prácticas ocultistas. Así es. ¿En qué Mira, consiste? sí, Eder. Lo que pasa es que ese aparato llamado el electropsicómetro, que acabo de decir que cuesta $7,000 en los Estados Unidos, trae unos dos tubos que la gente agarra con sus manos, sus dos manos, y eso trae un cable, unos cables unidos internamente a ese aparato. Y supuestamente ese aparato, manejado por el cienciólogo, tiene la capacidad de detectar los problemas que la persona tenga, ¿sí? Y si no los detecta en el presente, el aparato, según Ronald Hubbard y los cienciólogos actuales, tiene la capacidad de rastrear los problemas de las vidas pasadas de la persona, porque es una secta que cree ciegamente en el concepto de la reencarnación. Es decir, que hay problemas que tiene la gente hoy en la actualidad que vienen de vidas pasadas. Entonces, ellos con ese aparato, ese es un engaño, por supuesto, muy grande y muy lucrativo. La gente en medio de su ansiedad, de su angustia, de su ceguera,
ellos pagan lo que sea para encontrar paz, encontrar tranquilidad, porque ellos tienen también 10 pasos que van llevando a cabo con las personas, van instruyéndolos, pero el electropsicómetro es como para decir en términos cristianos evangélicos, para nosotros el medio de salvación o el mediador entre Dios y nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Para ellos es ese instrumento, porque es el único aparato que puede detectar, ellos lo llaman engramas, a los pecados, pero no consideran que el pecado sea malo delante de Dios, sino o contra el prójimo. Esencialmente los engramas son traumas, problemas mentales, problemas psicológicos, y ellos aseguran que una persona que se somete durante 2 años a las orientaciones que ellos dan termina en el estado clear, en inglés, el estado puro, donde ya desaparecen todos los problemas, todos los temores, todas las angustias, y así es como hacen dinero, porque la gente sigue y sigue pagando las auditaciones. Cada consejería, por decirlo en términos más claros, cada consejería cuesta aproximadamente en dólares unos $50. Y son muchos cursos que hay que hacer para llegar al estado clear o puro, que para ellos implica la salvación. Híjole, la verdad es que uno al escuchar todo esto que nos comenta, nos damos cuenta de que pues la necesidad de un Salvador verdadero, pues nunca ha cesado. Desde el inicio de la humanidad con Adán hasta el fin de la era, de la tierra, mejor dicho, pues nos vamos a dar cuenta que muchos pensamientos, muchas ideologías, aún muchos hombres, pues tratan de usurpar el, pues el lugar de el Salvador, ¿no? Esos anticristos que sin duda alguna, pues lejos de beneficiar al hombre, pues lo perjudican. Y en esta pequeña investigación que realicé respecto a la cienciología en Puebla, algo que me llamó mucho la atención, hermano, fue que aún las autoridades de la Iglesia Católica Apostólica Romana en Puebla, en específico el arzobispo de Puebla, pidió a la Secretaría de Educación Pública que retirara estos libros, estos manuales, era un paquete de libros que la SEP entregaba a cada alumno, y que el arzobispo comentó, ¿saben qué? No queremos estos libros, no queremos estos libros como base de una religión. Bueno, eso fue por una parte, lo rechazaba, pero por otra comentó lo siguiente: pero como libros para que sean mejores alumnos, mejores personas, adelante. ¿Qué, Sí, qué, qué posición, qué lugar ocupa o tratan de ocupar estos libros o estas enseñanzas o normas éticas que la cienciología enseña, hermano? bueno, en realidad es tratar de mejorar al ser humano a través de metodologías por medio de la psicología transpersonal, No. de Carl Gustav Jung, el suizo, que era un psicólogo muy entregado al ocultismo y al esoterismo, igual Sigmund Freud. Entonces, cuando el sacerdote dice que por un lado no quiso que entraran estos libros a Puebla, pero por otro lado si ayudan a que los muchachos sean mejores estudiantes, pues él no conocía, creo, el trasfondo y todo lo que implica todas estas materias de cienciología. Hay libros de cienciología muy persuasivos porque tratan con la familia, con la vida personal, la vida mental, la vida de cómo lograr autodominio y control frente a las presiones de la vida. Entonces, estos son los primeros pasos que comienzan a hacer
pero van llevando a las personas, a los jóvenes, generalmente le llegan mucho a actores de cine y de televisión, a la gente de la farándula, a cantantes famosos. Y la humanidad está vacía en estos tiempos y toda la vida ha estado vacía desde que Dios no está presente en la vida auténticamente. Entonces, realmente no es aconsejable para la juventud, para la niñez, la cienciología. Mire, voy a darle, Eder, unas razones fundamentales que yo trato en mi libro. Esta secta ha tenido muchos problemas graves, tanto que ha estado incriminada en Alemania, en Inglaterra, en Suiza, en Australia. Primero porque ha habido gente, y en los Estados Unidos ha habido gente que ha muerto en sesiones de auditación, que ellos llaman, y ha habido mujeres jóvenes que han muerto porque ellos creen que pueden sanar también las enfermedades físicas y estorban a las personas para que vayan a un hospital, a un médico, a tratarse un determinado problema físico. Ellos creen que con ese aparato pueden detectar la causa de una enfermedad y hay gente que ha muerto en las sesiones de orientación que ellos hacen. Por otro lado, en otros países no pagan impuestos y los han expulsado de Europa y Australia, y en Estados Unidos tienen muchos problemas. Pero en sí es un engaño muy poderoso porque la gente no alcanza a detectar a veces la mezcla que existe entre ocultismo, esoterismo, budismo y la psicoterapia sobre todo de Carl Gustav Jung, que era una psicoterapia ligada al mundo espiritualista de, de demonios prácticamente, solo que la gente no le llama hoy demonios, cree que son espíritus buenos que pueden guiar y orientar la vida de las personas. O sea que por un lado estuvo bien el arzobispo, pero por otro lado en verdad estuvo mal. Hermano, hay comentarios de parte de nuestro hermano José Díaz. Es difícil entender que en pleno siglo XXI haya gente que crea esas mentiras que dicen los cienciólogos. Me suena común de cómo actúan algunos pastores de iglesias cristianas de la prosperidad que lucran con la fe de los creyentes. Y algo, hermano, que creo que me parece bastante como una regla en las sectas es que utilizan la necesidad para sacar provecho. Así es, ese es la, el principal factor de explotar la vida y la personalidad de un ser humano es por medio de las necesidades que presenta la gente. Y no hay asunto más fuerte, más grande que las necesidades morales y espirituales. Entonces, desde luego, lastimosamente, los pastores que están adscritos al movimiento de la teología de la prosperidad o evangelio de la prosperidad, hacen algo parecido. Y esto es reprobable desde todo punto de vista. Mira, debo decirte, Eder, que Dianética o Cienciología en realidad fue inspirada a Ronald Hubbard, el creador. Él muere en 1986, pero el inspirador de Ronald Hubbard para crear Cienciología fue un satanista inglés muy famoso en los años 40 y 50 a nivel mundial llamado Aleister Crowley. Entonces, la persona que hace o ese comentario realmente, pues debo responder de manera muy precisa para decirle que la gente cree hoy cualquier cosa que se le brinde en medio del desespero. Por eso también han crecido los grupos carismáticos de esta corriente de teología de prosperidad, porque ellos apelan a las necesidades inmediatas de las personas, como es a veces problemas económicos, problemas morales, problemas espirituales, problemas mentales, psicológicos, y eso
produce grandes resultados inmediatos. Y cuando se vincula el dinero, la gente da lo que sea económicamente para encontrar paz, encontrar tranquilidad y encontrar sosiego y alegría en la vida. Entonces, cuando el evangelio auténtico de la Biblia, del Nuevo Testamento, está ausente, pues se producen los grandes engaños, ¿no? Y eso es lo que ocurre también con esta secta de cienciología. Algo que me parecía muy interesante, hermano, referente a la cienciología, la dianética, es su influencia nazi. Y hay Ajá. un apartado, una sección del libro en el que menciona Hubbard, heredero nazi. ¿Qué nos puede hablar respecto a esto, hermano? Sí, sí, mire, en realidad el creador de cienciología estaba muy vinculado con la espiritualidad nazi, porque hay que entender que el nazismo, eh, realmente la base religiosa del nazismo que Hitler introduce en Alemania fue el budismo. Y la llamada esvástica o cruz gamada, que es muy conocida, y los rayitos, las SS que usaban los soldados alemanes aquí en el hombro como unas insignias militares, todo eso es un simbolismo ocultista y satánico que Hitler vincula, introduce en el ejército alemán, y él mismo se creía un avatar. Dentro del hinduismo, un avatar es alguien que desciende de los dioses para comunicarle a la humanidad un mensaje. O sea que, sabes, hay algo muy interesante que la gente debe conocer. Pero Ronald Hubbard, el creador de cienciología, él creía que en el fondo lo que Hitler hizo, asesinar 6 millones de judíos, murieron más de 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue necesario, dice, como un sacrificio mundial para expiar el mal y las desgracias de los demás seres humanos en el mundo. O sea, ellos, los nazis, los ocultistas, los esoteristas, incluyendo la cienciología, tienen en el fondo una filosofía pagana en la cual creen que es necesario sacrificar a muchos seres humanos con el fin de expiar la maldad y el pecado que haya en la tierra. Y eso también lo hace el comunismo y el socialismo. Es algo, el comunismo también es una religión. Entonces, Ronald Hubbard no le dice eso a la gente, pero yo leí el libro grande de él, un libro enorme de más de 1000 páginas, y en todas esas páginas se ve la influencia del hinduismo, del budismo, de las religiones orientales, y todo eso está mezclado con una mística, un misticismo muy poderoso, el cual hace ver el mal como bueno y lo bueno como malo, lo que la Biblia enseña apropiadamente, ¿no? Sí, Entonces, eso es muy importante saberlo. de hecho, en su libro, hermano, bueno, ¿qué puedo decir del material de nuestro hermano Mario, verdad? Para los que lo han leído, en verdad que los libros de nuestro hermano Mario son buenísimos, son muy académicos, tienen mucha información muy, muy, muy útil y bueno, no me dejarán mentir los hermanos que ya han leído su material, pero precisamente en el libro de Cienciología, usted describe precisamente el tema de simbolismo y hay varios Uh -huh. símbolos, hermano, que Sí, utiliza esta cienciología. Espero que se alcance a ver un poquito. Aquí tenemos que es una, creo que ahí se ve, ¿verdad, hermano? Una sí, cruz. esa es la cruz de la cienciología, la cual Ajá. pues le sobresalen otros brazos en medio de la cruz, y básicamente son 8 puntas y representan las 8 dinámicas que ellos enseñan a los que se someten. Y salvarse en cienciología es más caro que pagarle
misas o sufragios o indulgencias a la Iglesia Católica. Es más caro salvarse en cienciología, por decirlo de esa manera, ¿no? Cuando tenemos el Evangelio de Cristo, donde la salvación es gratis, le costó a Dios mucho, pero nos dio su perdón eterno solo por gracia. Y la carta a Romanos capítulo 3 habla de ello. Ese es otro símbolo en el cual es la S en el doble triángulo, y todos estos símbolos tienen, bueno, la S representa en inglés Scientology, que es de donde viene cienciología, pero básicamente es el conocimiento que adquiere cada miembro que se somete a cienciología para ir escalando o evolucionando espiritualmente, porque cienciología tiene mucho de la religión budista de India. Datos muy interesantes, hermano. A ver si se alcanza a ver, espero. Es una pirámide. Con la S precisamente de cienciología. Sí. Aparte, describe usted otro símbolo que también es una pirámide, un triángulo. Ajá, sí. Es el símbolo de la RTC, contenido en el triángulo de Dianética. Y ese triángulo que tú mostraste, el oscuro, el más oscurito, es exactamente ese, correcto, Eder. Ese triángulo en realidad es el símbolo de la cábala judía, que es un instrumento de adivinación por medio del hebreo en el Antiguo Testamento, y también lo vinculó a Dianética o Cienciología Ronald Hubbard. Ronald Hubbard agarró todos los componentes esotéricos de las religiones paganas y lo introdujo en Cienciología. La gente no sabe qué es eso, y cuando entran a esta supuesta iglesia, que no es una iglesia, engañan muchísimo y son víctimas del engaño y no se dan cuenta. Ese otro símbolo es el símbolo del barco Free Wind y de Cienciología, el buque que va por el mundo, porque eso van por alta mar, tienen un barco gigante, enorme, donde ahí van a las distintas ciudades del mundo, a los puertos, y empiezan a enseñar toda su dinámica y atraer gente, y la gente va al barco, se matricula, pagan y empiezan a recibir clases y las instrucciones o auditaciones que enseña la cienciología. Pero todo cuesta muchísimo. Más o menos una persona que haga los 12 cursos, y cada curso tiene muchos subcursos, muchos niveles. Hay gente que ha pagado hasta $2 millones. La gente que tiene mucho dinero. Porque creen que llegan a encontrar la salvación por medio de la psicoterapia y el budismo y todo lo que enseña cienciología. Muy importante. Esa T es el símbolo operativo Tetan en la letra griega, y es una imitación del símbolo del escarabajo sagrado de los egipcios. Es un símbolo pagano de la religión pagana de Egipto desde mucho antes de Cristo. Está en los jeroglíficos de las pinturas de las pirámides en Egipto. Entonces, para que nos demos cuenta, Ronald Hubbard lo que hizo fue mezclar muchas corrientes paganas religiosas del antiguo cercano oriente, la psicoterapia occidental, y ese es el mensaje que presenta Cienciología a la gente. Bastante interesante, hermano. Le vamos a pedir de favor a los que están conectados en este momento que nos escriban de dónde nos observan, de qué país, y aprovechando este tiempo quiero enviarle saludos a Eder Oscar Castillo, también a Saúl Ernesto, a Loreta Fabiola, Job López, Darío Sanabria, Adrián García, Delfina Sánchez, Josué Suárez, Daniel Torres, Renato Vázquez, Raquel Reguera, Dulce María Morales, Juan Carlos Pérez, Yuridia Pérez, Antonia Muñoz, María Cuellar, Guadalupe Huerta, Maura Rojas, Ismael Quintero,
Antonio Olvera, Stephanie Robles, Nehemías Quirón, Marcos Padilla, Esaú Reyes, Elena Parker, Rose Enrique de la Garza, Enríquez de la Garza, perdón, Cecilia Huerta, Alan Sánchez hasta Querétaro, Josué Zapata, Iván Gutiérrez, Luis Ángel Monterrey, Juan Manuel Rodríguez, Rodolfo, Angelina, Luis Carlos Lambaré, Milton Isaías, en fin, muchísimos hermanos que se han conectado, Edgar León, Enrique Arturo, Esteban Cortés, Raúl Menchaca, Luis Carlos, Tere Rojas, Javier Fuentes, Dani, Javier Basulto, Alondra, etcétera, etcétera. Excelente videoconferencia, muy didáctico, el expositor, felicidades. Noé Arias, a Nicolás Camilo Cruz, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, y a José Díaz. Hermano, pregunta, ¿la cienciología, la dianética, se puede introducir a las iglesias cristianas? ¿Sí? ¿Y cómo? Sí se puede introducir dependiendo del grado de ignorancia que tengan un cristiano y no esté avisado o informado respecto a esta secta. Porque hoy más que nunca, para hacerse más asequible al público, ellos están diciendo, los cienciólogos, por lo menos aquí en la ciudad de Bogotá, donde yo vivo, hay un templo, un edificio enorme construido por los Estados Unidos. Y allí va más o menos, yo creo que mensualmente unas 800 a 1000 personas ingresan y están haciendo los cursos. Debo decirte con tristeza que he descubierto llamados cristianos que tal vez no han tenido un verdadero encuentro con Dios, con Cristo, con la verdad divina de las Escrituras, porque hay muchos que juegan a ser cristianos en nuestras iglesias y se sienten tan vacíos que han llegado a creer que la cienciología también puede ser compatible con el cristianismo bíblico o reformado o evangélico. Entonces, sí puede darse un engaño dependiendo del grado de ignorancia que tengan los hermanos o las personas que están comenzando la vida cristiana. Entonces, es muy importante estar prevenidos al respecto, Eder. ¿Cómo es que el cristiano, hermano, común y corriente, que posiblemente no tenga cierta formación académica, es decir, que no haya estudiado en algún instituto, cómo es que este tipo de creyentes, digámoslo así, y sin, comunes y corrientes, podemos enfrentar, primero podemos discernir, podemos identificar, y por último, cómo enfrentar a esta enseñanza pues diabólica, ¿no? Porque al fin, al cabo, el misticismo, el ocultismo, etcétera, pues es en contra de Dios, es satanismo. ¿Cómo lo podemos combatir? Mira, Eder, esencialmente el pastor es la clave en cada iglesia, o los pastores, los ancianos. Pero aquellos que administran la palabra de Dios son los primeros encargados, el pastor, los pastores, de servir adecuadamente unos menúes muy bien nutridos de la palabra de Dios, de la verdad. Y la Biblia habla no específicamente del budismo, de la cienciología o aún de los testigos de Jehová, pero contiene por lo menos el Nuevo Testamento y el Antiguo también, por supuesto, los aspectos más relevantes y fundamentales de lo que es el error doctrinal y lo que son las falsas doctrinas. Prácticamente lo que está haciendo cienciología es lo que nuestro hermano Peter Jones, el famoso apologista de Estados Unidos,
él habla del el reavivamiento del gnosticismo o de la gnosis. La gnosis fue un movimiento que puso en jaque a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana en el siglo I, y Pablo la combatió, el apóstol Juan también, en sus cartas. Juan lo que hace también es mostrar que el verbo es una encarnación del Hijo de Dios, es Dios a través del Hijo de Dios encarnado. Nosotros podemos prevenir que en las iglesias se dé este tipo de engaño también a través de la apologética cristiana. Y una parte importante de la apologética es que el pastor o el líder, aquellos encargados de la administración de la enseñanza, incluyan un buen curso de religiones orientales y de sectas, sobre todo las que han surgido en los Estados Unidos. Pero esto ayudaría a que la gente detecte rápido el billete falso, porque todos los billetes falsos han salido de uno verdadero. Claro. Entonces, cuando la falsa enseñanza, el billete verdadero es la Biblia, la palabra de Dios, pero Satanás es muy astuto en imitar a Dios y torcer la verdad. Entonces, yo creo que la administración de la palabra de Dios y la teología cristiana, que debe darse con mucha fluidez y de forma muy organizada en las iglesias, debe contemplar urgentemente la cátedra de la apologética cristiana, que es la defensa de la fe. Pero es muy importante tener conocimientos muy precisos de teología sistemática y teología bíblica. Y esto ayudaría sobre todo a nuestra juventud a que no caigan tan fácilmente en el error. Recordemos que Cristo, el Señor, ya decía que los falsos profetas engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Y cada día que avance el mundo, va a haber más mercado religioso, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y aquellos que no estén fundamentados en la palabra de Dios, en las escrituras, corren el riesgo de ser engañados. Me sorprende muchísimo, hermano, la influencia mística, el misticismo, el gnosticismo, la nueva era, o sea, el cristianismo, hermano, está siendo bombardeado, atacado, en general el mundo con todas estas ideologías, pensamientos, que no es de apenas, ¿no? O sea, es de toda la vida, pero hay épocas en las que el enemigo ataca con mayor fuerza, o el cristianismo trabaja con mayor ímpetu, o hay mayor avivamiento. Y me recuerda el tema de cienciología. No sé, hermano, Hubbard, si fue influencia para, por ejemplo, cineastas como Steven Spielberg, con historias como La Guerra de las Galaxias, ese tipo de material. No sé qué tanta influencia tengan en esos contenidos, hermano. Oh, claro, sí. De hecho, Hubbard estuvo muy relacionado con Hollywood y al grado tal de que hoy se planea de parte de Cienciología mostrar al Cristo, al Cristo de los tiempos modernos. Lo están preparando académicamente, espiritualmente, y el Cristo moderno se llama Tom Cruise, el actor de cine norteamericano. Él es uno de los mesías dentro de la iglesia de cienciología en los Estados Unidos, que tiene su cuartel general en Fairwater, cerca a la ciudad de Miami, en la Florida. Entonces, esencialmente, hicieron un par de películas junto con John Travolta, Tom Cruise, y quien compuso los guiones para esas películas, Ronald Hubbard, antes de morir. Ronald Hubbard muere en el 84 y ya había producido unos guiones de películas de ciencia ficción.
Así es que en gran medida lo que tú dices, Eder, pues está correctamente ajustado a la realidad de algunas cintas de cine que tienen, por ejemplo, esta película que salió hace un tiempo para la juventud, Avatar, no sé si recuerdas algo o viste, eh, que tiene una serie de simbolismos netamente anclados en la gnosis y en el hinduismo, la religión oriental. La idea que se busca esencialmente es que la humanidad crea que Dios somos nosotros, que Dios es la creación, Dios es el universo, y hay que buscar la salvación dentro de nosotros mismos, no mirar afuera. La Biblia no es un libro que nos habla de Dios, la única fuente de la verdadera revelación de Dios. Ellos eliminan ese concepto, porque a Dios hay que buscarlo dentro de nuestra mente. Y el día que descubramos que nosotros somos Dios, ahí empieza nuestra liberación. Entonces, cienciología tiene de todo y es muy peligroso, aunque tal vez en México no es tan fuerte, pero yo sí creo que en Ciudad de México sí, Sí. porque he leído al respecto y hay grupos fuertes en Ciudad de México, tal vez en Puebla no, en el estado de Tabasco, pero bueno, de todas formas nos sirve para estar prevenidos, ¿no? Y es importante ya que el Señor Jesús y el apóstol Pablo hablaban de los lobos rapaces que pueden llegar a la iglesia. Si no tenemos conocimiento, nos van a confundir. Así es. De hecho, en la Ciudad de México existe el Instituto Tecnológico de la Dianética. Es ubicado en Chapultepec y bueno, posiblemente estén bien ahí escondidos, trabajando sin hacer tanto ruido, pero al final lo están haciendo. O sea, si en Puebla hace 10 años ya iniciaron en la Secretaría, el gobierno, nuevamente ahí, el estatismo influyendo sobre la educación de la gente, metiéndoles ideas, creencias, pues que son antibíblicas. Este es el libro, para los que nos están siguiendo en redes sociales, en Facebook Live, es el libro de nuestro hermano Mario Celi, La Cienciología. Un análisis bíblico y reformado. La cienciología es una religión, es psicología, es un negocio. En este libro nuestro hermano Mario nos explica los orígenes de la cienciología o la dianética y nos ofrece un análisis profundo referente a dicho tema. Nuestro hermano Mario, para los que no lo conocen, nuestro hermano Mario ha escrito bastantes libros con CLIR, con la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, y este es uno de ellos. Así es que los que estén interesados en conocer más respecto a la cienciología, pueden enviarnos un mensaje por nuestras redes sociales, Librería Cristiana Sola Gracia, ya sea por YouTube, Facebook, Instagram, o enviarnos un mensaje por WhatsApp al siguiente número telefónico con el código más 52 1 22 24 37 33 55. Hermano, tiene usted un blog, si no mal recuerdo. ¿Cuál es ese blog? ¿Cuál es el nombre? El blog es Nuevo Nacimiento, lo pueden conseguir de esa manera. Uh-huh. Nuevo Nacimiento y se me olvida hace rato que no entro allí, me perdonan, pero con la expresión Nuevo Nacimiento eh, puede colocar Mario Celi Bogotá y Uh-huh. allí en Google, ¿no? Y Claro. aparecerá ese nombre y pueden ingresar y mirar algunos artículos que tengo allí. Ok, pues muchísimas gracias, hermano. Estamos muy agradecidos con usted por tomar estos minutos y hablarnos al pueblo, al cuerpo de Cristo respecto a la cienciología, sus alcances, sus enseñanzas, lo peligroso que es la cienciología. Y pues, hermano, nos vemos el próximo lunes,
si Dios lo permite, vamos a estar hablando, charlando respecto a la masonería. Así es que los invitamos a todos los que nos están viendo en este momento para que el próximo lunes, en punto de las 8 de la noche, hora México, nos sigan en el perfil de la librería Cristiana Sola Gracia y juntos podamos charlar y aprender referente a estos temas que son de mucha importancia. Hermano Mario, un último comentario. No, solamente dar gracias al Señor, a Dios, Padre nuestro, por permitirnos compartir a través de estas redes y empleando de manera apropiada esta tecnología que Dios ha permitido que se desarrolle para difundir la verdad y desenmascarar el error doctrinal, religioso, teológico que está embargando al mundo entero. Y un abrazo inmenso para cada hermano y amigo que me ha tenido cerca, y yo también, a aquellos que de pronto nos están viendo y a los que también nos verán en un futuro. Espero que todo esto contribuya a su edificación espiritual. Muchas gracias a ti, hermano Eder, de nuevo por tu amable invitación para compartir con todos nuestros hermanos. Ok. Un último saludo a Adam Ortiz, a Cintia Ramírez, Luis Eduardo Fernández, Sergey Isaac, Ramón Flores, Eunice Pérez, Ignacio Montiel, Leo Morris, Noé Arias y Rosibet, etcétera. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y el próximo lunes, no lo recuerden, Masonería, en punto de las 8 de la noche, hora México. Bueno, y que estos libros se consiguen en la CLIR de Costa Rica. Si los quieren pedir, el envío es gratuito y están muy baratos, $5, $6, estos libros, y están a la orden. Creo que en Tabasco también los consiguen con el hermano Islem Arellano, Aremayor, y están a la orden para todo el que quiera investigar. Es muy importante no dejarnos meter los billetes falsos. Hay que tener mucho cuidado. Dios les bendiga. Entonces, no, con los billetes falsos. Sí. Hasta pronto y gracias. Gracias y paz, y nos vemos el próximo lunes. Gracias y paz. Ok, hasta luego. Chao.